Muy buenas, mi nombre es Jesús Efraín Dueñas Sayas y voy a hablar del tema de Estados Unidos Mexicanos, una república representativa, democrática, federal y laica. Bien, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? De que los mexicanos van a ser los encargados de dirigir su propio país. Pero como sabemos, en nuestra nación existen millones de habitantes. Sentarse a hablar en una mesa de diálogo sobre los diversos problemas que azotan sería básicamente imposible, para lo cual se eligen representantes mediante un proceso democrático. Estos representantes serán los encargados de crear y efectuar las leyes que los mexicanos requieran. Y como ya se mencionó, se utiliza un proceso democrático. Democracia significa gobierno del pueblo y todos los ciudadanos mexicanos tienen derecho al voto directo y secreto hacia sus representantes. En este caso podrían ser los partidos políticos que representan al país. Nuestro país es muy grande y diverso, tiene muchas regiones con diferentes problemas que atender, para lo cual se divide en 32 entidades federativas que son libres y soberanas. Cada entidad tiene sus propios representantes que se encargarán de resolver principalmente los problemas que afectan a su región. De esta manera llegamos hasta el término de república laica. ¿Qué quiere decir esto? De que el Estado es neutral en cuanto a material de religión, y esto se vio en la Constitución de 1857, donde, donde el gobierno desconocía a la religión católica como la oficial del país, permitiendo de esta manera el libre albedrío, donde cada persona sería libre de elegir su religión y de practicarla. Y la separación del Estado y la Iglesia se observa en este dibujo. Por un lado está la Iglesia y en el otro el Estado. Recordemos que anteriormente la Iglesia influía mucho en las decisiones del Estado, pero tras la Constitución eso se acabó. También cabe resaltar de que la democracia no siempre se estuvo efectuando de la mejor manera. Recordemos que fue hasta 1953 donde las mujeres recibieron el derecho de votar y de ser votadas, lo cual sin duda alguna fue un gran logro para nuestro país. Y eso es todo. Gracias. Hola, mi nombre es Kade Fernández y les hablaré sobre la separación de poderes, la cual se divide en tres: poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Dentro del poder ejecutivo recae todo en el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Este presidente escoge a personas de confianza y les pide que realice determinadas tareas formando el gabinete presidencial. Dentro de este gabinete se proponen nuevas leyes al poder legislativo y sugieren cambios. Este poder está en manos del presidente de la República y el de cada estado en manos de un gobernador. Poder judicial. El Poder Judicial estudia las leyes creadas por el Poder Legislativo y con ello juzga a quienes cometen faltas. En México, el tribunal más importante se llama la Suprema Corte de Justicia. Está formado por 11 ministros y ellos duran 15 años en el puesto. Son designados por el Senado de la República a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo Federal. Por último, el Poder Legislativo. Esta se divide en dos: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los miembros discuten las leyes que rigen a nuestro país y hacen cambios según los tiempos presentes. La soberanía reside en el pueblo, es decir, el pueblo puede elegir cómo y por quién ser gobernados. Es importante que la mayoría de personas elijan sus representantes para que así se haya creado una democracia. Hola, yo soy María Linet Ordóñez Aguirre y yo voy a hablar de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primero que nada, ¿qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? La Constitución contiene los principios y objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de la autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Una constitución establece un sistema de gobierno, define los poderes y funciones de sus instituciones, provee límites sustantivos a su operación y regula las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos. Son conjuntos de reglas y principios que crean, empoderan y limitan a las instituciones de gobierno.
Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Entró en vigor en mayo de ese mismo año. ¿Cómo surgió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza como producto de los movimientos revolucionarios en 1910. Este documento continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformado en más de 200 ocasiones. Este documento se compone de 9 títulos con 136 artículos y 19 transitorios. Todo ello se divide en 2 particiones, una dogmática que abarca los primeros 38 artículos y establece los derechos humanos y obligaciones de los ciudadanos, y otra orgánica que abarca los 98 artículos restantes y estipula la organización de los poderes públicos del Estado. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Ileana Jocelyn Brasil Galeana y hoy les hablaré sobre los derechos y obligaciones. Los derechos son libertades o beneficios de los ciudadanos y que deben ser provistos por el Estado. Existen derechos humanos y ciudadanos. Algunos ejemplos de los derechos humanos es el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre asociación, entre muchos más. Las obligaciones, como dice aquí en el cartel, son las responsabilidades que tienen los ciudadanos del Estado. Algunos de ellos podrían ser como defender la Constitución y las leyes, otro podría ser prestar servicio civil y otro podría ser pagar impuestos. Bueno, yo hice este cartel como para representar, por ejemplo, los derechos humanos. Aquí hice es como un tipo árbol y en cada hoja tiene como un derecho. Por ejemplo, aquí dice derecho a la vida, a la igualdad, al trabajo, etc. Acá derechos ciudadanos. Hice una mano que pues representa a todos como ciudadanos. Pues. Aquí es una balanza, que o sea como es igualdad a los derechos y a las obligaciones. Y acá está así como que estructurar las obligaciones y sé que la están cumpliendo. Y pues bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.